Llegaba el torneo de clausura. Saprissa pues había logrado repuntar bastante en el cierre de la apertura y su goleador Alejandro Larrea no dejaba de anotar. Había cerrado con 10 goles el torneo de apertura y aquí continuaba su cuota ante el Municipal Punta Arenas en una noche en la cual Saprissa no iba a tener rival enfrente. Aquí va a aparecer el segundo gol por parte del cuadro morado. Alejandro Sequeira, que en ese torneo lo vamos a ver figurando más. Farling Ilama, que empezó a jugar por el costado, ya no era necesariamente un hombre en punta. Empezó a convertirse por sus habilitaciones. Aquí para Steven Bryce. Y el Saprissa que ganaba 3-0. No iba a tener rival esa noche Saprissa. Ahí está otra descolgada por parte de Bryce. Y una anotación más, en este caso de Kervin Lacey. Empezaban ya a dar fruto las contrataciones de Bryce, de Ilama, de Lacey. Aunque Ilama sí tuvo un buen torneo de apertura. Aquí aparece Roy Meyers, que tuvo una temporada de muchos goles. Gerald Drummond empezó a figurar más. Saprissa cambió su forma de jugar y así lo reflejó con este 6-0 ante Punta Arenas con Bryce, Larrea, Meyers y Sequeira en la red. Segunda fecha ante el Municipal de Pérez Celedón. Este va a ser un muy buen partido, va a tener muchas alternativas. Walter Centeno, muy a su estilo, aquí se va a inventar este golazo, vean donde la pone el paté. Y Saprissa ya le ganaba 0-1 al Pérez, una cancha donde históricamente le ha costado al Saprissa. En esa oportunidad se adelantaba con este gol de Walter Centeno, que en aquellos días sí era titular, aunque no era la figura sobre la cual descansaba la mayor parte del juego morado mientras observamos el llenazo. Y decimos esto porque todavía no era el Walter Centeno que terminó siendo la gran figura del Saprissa. Atención a este gol, Marvin Chinchilla, el hombre de Aspuma en aquellos días, goleador del Municipal de Pérez Celedón, se encargaría de darle el empate definitivo a aquel compromiso. Así que era un arranque normal, goleada ante Punta Arenas en casa, pero empate en Pérez Celedón. En la saga también se consolidó Víctor Cordero, iba a perder protagonismo Ronald González, que de hecho en la recta final del torneo no iba a participar. Vamos a ir a la fecha 3, las goleadas iban a ser la norma para Saprissa. Ahora ante San Carlos, un partido donde realmente las facilidades que otorgó el rival fueron enormes y Saprissa las cobró en la red. Aquí aparece Alejandro Sequeira, que en el clausura iba a ser la gran figura. Sequeira habilitando a Ronald González y Ronald precisamente colocaba el 1-0 a favor del Saprissa, el único gol de Ronald en esa temporada. Este es un muy buen gol, se aprovechó Roy Meyers de este error de la saga de San Carlos, la viveza por parte de Sequeira, que volvió a aparecer habilitando en este caso a Roy. 2-0 y en el segundo tiempo pues el recital continuó. Aquí llegaba Alejandro Sequeira y el toquecito para vencer a Marvin Solórzano, ya eran 3. Aquí va a aparecer el cuarto, el señor de los penales precisamente en ese torneo, Alejandro Larrea concretaba. Y aquí está ese servicio de Roy, aparecía Oscar Ramírez y el macho que habilitaba a Sequeira para que el marcador siguiera creciendo. Steven Bryce, que se escapaba aquí, también jugaba como una especie de carrilero. Y triplete para Alejandro, que junto a Ronald González, a Larrea y a Roy le dieron cifras definitivas a ese encuentro de 7-0. Aquí está el último gol del compromiso. Y Saprissa que destrozaba al cuadro de San Carlos 7-0. Y aún así, Saprissa vivió bajo la sombra de lo que hacía Alajuelense, que era el mejor equipo en el torneo, era el equipo que estaba arriba, no solo en las apuestas por haber ganado la apertura, sino también por que tuvo una racha de triunfos que ha sido histórica en el fútbol nacional. Aquí está Bryce adelantando a Saprissa ante el Club Sport Herediano, fecha 4. Este equipo de la liga ganó 12 partidos consecutivos en ese torneo y había ganado el último de la apertura, es decir, ganó 13 juegos y es una marca que a la fecha no se ha logrado conseguir derribar. Lamentablemente pues los problemas entre las barras siempre han ensuciado el fútbol nacional y sucedió ese miércoles de 1998. Ya se ven lejanas estas imágenes, pero queda de manifiesto que el problema de estas barras viene ya desde hace rato, nació en esos años 90 y aquí llega el segundo gol venciendo al guardameta Lester Morgan. ¿Quién más? Alejandro Larrea, seguía aumentando su cifra de goles. Larrea, que como ya explicamos no era exactamente un punta, pero terminó siendo el goleador de aquel campeonato. Ahí está Marcelo Saraiva saludando al Guimaraes, que al siguiente año lo llevaría al Saprissa. Estamos en la fecha 5. Ahora ante Goicoechea, este partido Saprissa lo va a ganar por la mínima en esta acción por parte de Steven Bryce. Llega el entrevero en el área y Larrea
se aprovecha del descontrol de la saga del equipo guadalupano para hacer lo que a la postre fue el único gol del partido, el único gol de ese compromiso, donde Saprissa no fue tan abundante como ante Punta Arenas o San Carlos, pero resolvió su partido. Obviamente que en un equipo como Saprissa ganar por la mínima no siempre es suficiente y hubo reproches por esa presentación. Y aún más, después de este juego de la fecha 6 ante Carmelita, en el Ricardo Saprissa, los morados no van a pasar del empate. Atención a que este partido revivió la situación de Guimaraes, que todavía no convencía como técnico. Y era un tema complicado porque Saprissa tenía buenos números, pero el problema es que Alajuelense tenía 100% de rendimiento. Es decir, era casi imposible superar a un equipo que ni siquiera empataba. Y eso empezaba a hacer mella en el Saprissa. Aquí esta gran jugada de Farlen y Lama, que también jugaba a sus anchas cuando lo ponían de volante por la banda, y llega Alejandro Sequeira. Alejandro Sequeira, que estuvo totalmente de la mano con el gol en ese torneo de clausura. Parecía hasta ahí un partido normal, pero apareció este cabezazo de Adolfo Ulloa, que igualaba el marcador para Carmelita. Adolfo Ulloa fue un jugador que tuvo su paso también por Herediano, estuvo en Guatemala y luego pues se retiró joven, pero que esa noche logró emparejarle el partido a Saprissa. 1-1 el marcador final aquella noche. Reclamos sobre el árbitro Edgar Rodríguez. Saprissa era segundo de la clasificación y se enfrentaba a Belén. ¿Por qué en el Alejandro Morera Soto? Porque Belén ese año utilizó el estadio rojinegro como su sede. Iba a terminar descendiendo el cuadro belemita. Atención a esta acción porque aquí se lesiona Lonis, que era pues obviamente el titularísimo. Lonis no terminó aquel juego, no estaba Porras, así que lo sustituyó Kurt Kelly, un guardameta estadounidense que creció aquí en Costa Rica, tenía las dos nacionalidades. Y que es curioso porque él participó con Saprissa en esa temporada y también lo había hecho en el año 91. Él se formó en las divisiones menores del Saprissa. Aquí está este golazo de Roy Meyers. Vaya torneo tuvo el maravilloso Roy Meyers, que precisamente a la siguiente temporada se iba a marchar a la MLS. Qué torneo también se jugó Steven Bryce, cómo se devoraba esa banda, y apareció Alejandro Sequeira con el tercero. Aquí a Kurt Kelly lo va a terminar venciendo Diógenes Moreno, jugador del cuadro belemita. Pero en el cierre apareció otra vez el goleador Alejandro Larrea, que iba a disminuir su cuota más adelante, 1-4, así ganaba Saprissa caminando. La prueba de fuego era el clásico, otra vez ante la liga, otra vez a estadio lleno. Demasiada rivalidad se vivía en aquellos días. Habían disputado la final de la Apertura, habían disputado la final de la 96-97, y aquí la liga, que vivía la racha de victorias consecutivas que les comenté anteriormente, golpeaba primero con Richard Smith, la Pantera, un hombre que tuvo su aporte en clásicos. Lo vimos anotando en la Apertura en el Estadio Nacional, y aquí lo hacían Alajuela, centro de Luis Diego Ardáez, y aparece Smith con el primero. Esto es un tapadón por parte de Lonis. El mismo guardameta lo consideró como su mejor tapada en toda su carrera. Era un gol de Joseph Miso cantado, pero Lonis decidió otra cosa. Espectacular, pero Miso no se iba a quedar con las ganas de vencer a Saprissa, de vencer a Lonis, algo que fue muy tradicional en su carrera, mientras observamos la repetición. Y ese cuadro de la liga bicampeón, ese equipo arrollador de Liga Deportiva Alajuelense, iba a dar lo que en ese momento era un golpe de autoridad. Aquí está el servicio del brasileño Rodinei Martins. Miso que se le escapa a Randall Rowe y en medio de las piernas de Lonis. Y la locura en Alajuela porque la liga no paraba su rally de victorias consecutivas. Le sacaba ventaja a un Saprissa que tenía números buenos. Es más, hasta en ese momento estaba perdiendo en el torneo. Tal vez su pecado también haber empatado con Carmelita a esas alturas. Pero estaba claro que Saprissa estaba condenado a ser segundo, a pasar pues casi que desapercibido en esa temporada. Pero las vueltas del fútbol lo colocaron como campeón. Sus virtudes, también lo que dejó de hacer Alajuelense y otros equipos que estaban ahí en la pelea. Aunque realmente ese año fue un asunto de dos, esa batalla por llegar al título. Aquí estamos ante Ramonense, llega la jugada de Ilama. Y Roy Meyers, que concretaba un gol extraño para adelantar a Saprissa. Luego Ronald González, que se fue al frente con toda su clase, saca este centro, y Víctor Cordero sentenciaba a Ramonense. La virtud de esa Saprissa no se caía tras una derrota dolorosa como la del clásico, y más bien ganaba en su visita a Ramonense 0-2. Y el 2-0 definitivo. Ahora estamos en el estadio Carlos Alvarado ante Santa Bárbara, fecha número 11. Ya estábamos en el cierre de la primera ronda. Otro partido en el cual Saprissa, sin hacer mucho
mucha bulla, sin figurar tanto, sin hacer un fútbol tan arrollador, pero terminaba ganando y ganando bien. Aquí aparece otra vez el goleador, Alejandro Sequeira. A veces Sequeira, a veces Larrea, pero eran los dos goleadores. Ahí venciendo a el guardameta del cuadro barbareño, Gerardo Hidalgo. Y aquí aparece el cabezazo que iba a concretar el segundo gol otra vez por medio de Sequeira, que con doblete se afirmaba como el goleador de Saprissa en el Clausura. La liga en esa fecha le ganó 5-0 a Herediano y cerraba una primera ronda perfecta. Incluso iba a ganar un encuentro adicional más. Mientras Saprissa iba a vencer a Goicoechea en el estadio Collella Fonseca. Veíamos el primer gol de Larrea, luego Justin Campos, que le había costado figurar con anotaciones en ese torneo. Todos sabemos o recordamos que Justin la prendía muy bien de media distancia y aquí concretaba esa anotación más. Llegó el descuento para el cuadro de Goicoechea. Ahí está Eric Rodríguez, compañero de Teletica, en estos días, después de su retiro. Él se dedicó a trabajar en televisión y ahí recordamos a Eric Rodríguez. Gerald Drummond hizo el definitivo de la sentencia a favor de Saprissa ante Goicoechea. Ahora estamos ante Santa Bárbara, estamos en la fecha número 13. Saprissa ya se daba lujo de derrotar un poco el equipo porque era un tema complicado. Guimaraes ya había expresado que era casi imposible bajar a la liga del liderato, sin embargo, había que apuntar a la fase final, donde ahí cualquier cosa podía suceder. Aquí Larrea seguía incrementando su cuota de goles, colocaba el primero, luego llega este golazo de tiro libre. Otra vez Alejandro Larrea, 2-0, ante el equipo de Santa Bárbara, que dio pelea en la apertura, pero como explicamos ya en el torneo de clausura, fue prácticamente un rival menos. Y para variar, Roy Meyers con otra jugada de fantasía y otro golazo, 3-0. Quedaban pocas fechas, matemáticamente no era imposible que Saprissa alcanzara el primer lugar, pero ya se apuntaba a otra cosa. Sin embargo, vamos a ser testigos de muy buenos partidos, incluso con goleadas. Vemos que es un equipo abundante, no solo en cuanto a generación de fútbol, sino en cuanto a anotaciones. Estamos ante Herediano y Alejandro Sequeira. Ahí festejaba el 1-0. Vamos a ver a un Saprissa goleando incluso a rivales tradicionales como el Club Sport Herediano. Aquí aparecía el segundo, Roy Meyers. Realmente fue un torneo en el cual Meyers, Larrea, Sequeira, Víctor Cordero y Lonis podrían ser considerados como las grandes figuras, más allá de que en la recta final aparecieron otros como Gerald Drummond. Bueno, y podemos agregar en esa lista a Steven Bryce, que aquí le pone este centro preciso a la cabeza de Sequeira. Y aquí está Walter Centeno, anotaba poco el Paté en aquellos días, era una paliza 4-0 Saprissa sobre un decepcionante Herediano, que aquí descontó con Trino de la O, volante que tuvo un paso importante en la primera división con varios equipos, incluso llegó a la selección en aquellos días. Herediano realmente no fue rival aquella noche en el Ricardo Saprissa. Y va a venir un partido que me parece que va a ser muy importante en el desarrollo de esa temporada, por lo que Saprissa va a lograr. Jervis Drummond incurría en autogol y Saprissa perdía ante Cartaginés, que también estaba en la pelea, que era un equipo que jugaba bien. Aquí llega este servicio y es Sergio Morales el que coloca el segundo a favor de Cartaginés en el Ricardo Saprissa. Y el marcador iba a tomar matices de paliza con este balón que suelta Lonis y aparece Vinicio Alvarado, defensa que se incorporaba al ataque. Y en el Saprissa los ánimos se calentaban, perdían 0-3 ante un rival tradicional como Cartaginés. Estas imágenes obviamente las mostramos para pues confirmar que esto ha sido un problema siempre en el fútbol nacional, el de las barras. Pero va a venir una remontada histórica para el Saprissa. Alejandro Sequeira aquí con el 1-3, venciendo a Hermidio Barrantes. El show no terminaría ahí porque va a llegar este remate y Saprissa se acercaba en el marcador. Otra vez Alejandro Sequeira, que se jugó un tremendo torneo. Va a aparecer este cobro de tiro libre y Larrea con el 3-3 enloquecía a Ricardo Saprissa. Era más un asunto de honor que por un tema de tabla de posiciones, porque Cartaginés tampoco estaba cerca de los primeros lugares. Y luego Víctor Cordero de cabeza, una página memorable que en el aspecto mental le ayudó mucho a ese equipo del Saprissa tener la oportunidad de remontar un partido que caía 0-3 y ganarlo 4-3 con una alta dosis obviamente de inyección mental. Ese equipo del Saprissa se levantó y terminó ganando aquel partido y eso sumó para
la recta final. Ahora estamos ante San Carlos en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. Era la fecha 15. Aquí aparece este buen servicio de Ronald Vega y fallaba San Carlos una oportunidad que podía ser el primer gol del encuentro. Llega al centro de Justin, jugada con Steven Bryce. Alejandro Sequeira, sí, Alejandro Sequeira, que era un verdadero 9, que ya lo vimos que en el apertura no anduvo bien, pero en el clausura sacó su mejor repertorio. Hablando de goleadores, Ronald Vega, lo recuerdan, era el goleador de San Carlos en aquellos días. 1-1 San Carlos, que ocupaba ganar para quedarse en primera división. Saprissa prácticamente ya no tenía muchas opciones de llegar al primer lugar. Aquí llega el segundo gol por parte de Mora para el equipo de San Carlos. José Alberto Mora, era locura el Carlos Ugalde. Atención a este gol. ¿Ven quién anotó? Oscar Ramírez, el macho. Su único gol en esa temporada. El macho que también nos gritó con Saprissa, que también fue figura en ese equipo morado. Fue una de las figuras silenciosas, pero efectivas de Saprissa. El macho Ramírez con el 2-2. Víctor Rodríguez, el árbitro principal del encuentro. Ya en la fecha 16, Saprissa, que también estaba participando en CONCACAF, se dio el lujo de guardar a muchas de sus principales figuras para este último juego ante Liga Deportiva Alajuelense. Y aquí está el 1-0, Randall Rowe, es el que aparece ahí cerrando de cabeza, que hay un ligero desvío del defensor ramonense. Saprissa se adelantaba y luego va a llegar el segundo de Gerald Drummond. Así cerraba Saprissa la fase de clasificación en segundo lugar, con un rendimiento muy bueno, un rendimiento casi acorde a un equipo que podía ser el primero. Sin embargo, lo de Alajuelense, como ya explicamos, lo marginaba al segundo lugar. Quedaban 3 eliminaciones directas, donde curiosamente Ramonense sería el rival de Saprissa. Luego las semifinales, la final y posteriormente, si se lograba ganar el clausura, la final por el título de campeón. Estamos ya en cuartos de final ante Ramonense y Víctor Cordero, que en esa fase final fue muy efectivo, marcó el primero. Luego Gerald Drummond sentenciaba el 0-3 a favor del Saprissa, que en el juego de ida prácticamente liquidó a Ramonense, un partido de una sola cara allá en el Vargas Roldán. Una serie de esas atípicas, porque va a terminar con un global de 11-0, así como lo oyen. Ya le había marcado 3 en el Ricardo Saprissa, era el juego de vuelta, y se vendrían 8 goles más. Cordero, Centeno, va a ser una noche histórica por la magnitud de la goleada. Bryce, que se seguía devorando la banda. Roy Meyers, otro más para ese Saprissa, que incluso iba a empezar a buscar el centenar de goles en la campaña 97-98, ya pues en todo el torneo. Centeno, otro más, sigan sumando. Como caía la cabaña del cuadro ramonense. Onyx Vargas era el guardameta. Aquí está Gerald Drummond, Kervin Lacey. Verdadera paliza. Era una serie de cuartos de final. Parece increíble que se haya presentado una diferencia tan abismal. Y Lama en el centro, y Lacey con el doblete. Y el último gol va a ser el más especial de todos. Atención, que ya lo vamos a ver. Falta sobre Kervin Lacey y el 8-0. La afición lo pidió y lo cobró Eric Lonis para que se sumara a Lacey, se sumara a Centeno, a Meyers, a Cordero, quienes esa noche pues rubricaron esa paliza de escándalo. 8-0, global de 11-0. Semifinal ante Herediano, que había perdido fuerza, que parecía difícil que Herediano pudiera ser piedra en el zapato del Saprissa. En la otra serie se enfrentaban, como se esperaba, Alajuelense y Cartaginés. Y el primer juego en el Rosabal Cordero iba a ser un partido de esos bravos, sin una asistencia de público acorde a una semifinal. En este caso, semifinal de segunda fase. Vean quién estaba ahí: Marvin Obando, que ese año regresó a Herediano y ya en el ocaso de su carrera logró ser titular. Y Kenneth Paniagua jugaba sus últimos partidos, sus últimos 2 partidos con Herediano, aunque luego volvió. Pero decimos esto porque al siguiente año pasó a la liga, también para ilustrar un poco de lo que sucedía en los demás equipos. Partido de pocas alternativas, 0-0. Y la mesa quedó servida para que Entidad Saprissa clasificara. Pero ese equipo no le bastaba con clasificar, sino que también le gustaba golear. Y aquí empieza una planadora de goles con Alejandro Sequeira primero. Ahí la pelota que quedaba merodeando, y el segundo gol que va a caer en esta acción. Estaba desaparecido, pero esa tarde apareció Adrián Maía de cabeza, 2-0. Saraiva de penal trató de acercar a Herediano, el brasileño Marcelo Enrique Saraiva, que luego se pondría la camiseta del Saprissa. Pero en el complemento siguió el show de goles. Ahí está Roy.
Mal la pasó esa tarde en Tibás Lester Morgan, quien de Dios goce. Oscar Ramírez, que era el dueño de los tiros de esquina, y Cordero. Daba la impresión que Saprissa en la recta final era muy arrollador y que no se podía pensar en que Alajuelense iba a tener el camino totalmente vacío hacia el título. Ahí está Bryce, que luego se lesionó en la fase final. 5-1, inapelable, muy superior Saprissa Herediano. Y aunque en el protocolo era la Liga, el equipo con el cual había que disputar la final de esta instancia, Cartaginés sacó a la Liga. Y eso pues propició una serie que tal vez no estaba en el libreto. Cartaginés Saprissa abriendo en el Fello Mesa. Fue superior Saprissa en este juego de ida con muy buenas alternativas. Oscar Ramírez, que se jugó tremendo partido. Y ese Cartaginés que tenía una buena escuadra, dirigida por Juan Luis Hernández. El guardameta era Heiner Rodríguez, estaba Vinicio Alvarado, estaba Jaro López, estaba Heriberto el Chimi Quirós, estaba Bernal Mullins. Era un buen equipo del Cartaginés y todo quedaba por definirse en Tibás. El que ganaba aquí iría a la final de clausura ante Alajuelense, que había ganado las 16 fechas. Y el destino de esta serie lo marcó este centro exquisito de Oscar Ramírez y el cabezazo de Roy Meyers. La única acción en un partido cerradísimo, bravísimo, con características de final. De hecho, pues, se podría decir que una de las últimas finales o grandes enfrentamientos entre Saprissa y Cartaginés, más allá de que se encontraron recientemente en una semifinal. Y el gol de Meyers bastaba ahora sí para disputar el cetro de clausura ante la Liga. Que en esta oportunidad el panorama era similar a la apertura. Si la Liga ganaba el clausura era campeón. Saprissa, si ganaba el clausura, forzaba a la final por el título. Era el desenlace de una temporada plagada de misterio, donde a pesar de que Saprissa era un equipo arrollador y estaba cerca de los 100 goles, Alajuelense, más allá de haber perdido ante Cartaginés previo a esta serie, era por mucho el equipo llamado a ser campeón. Y esa matiz de favorito terminó de confirmarse en esta acción. Error de Víctor Cordero y aparecía Rodinei Martins, el brasileño, que en ese campeonato también le resolvió muchos partidos a la Liga. El tricampeonato esperaba por Alajuelense, era cuestión de empatar en el Morera Soto mientras observamos a Walter Quesada, el equipo de este señor Kiosellán, pero va a llegar el partido que marcó la historia de ese campeonato, el partido del cual siempre se habla. ¿Cuántas veces se reúnen a hablar de fútbol liguistas y sapricistas y se recuerda esta remontada? Saprissa tenía 9 hombres, había sufrido 2 expulsiones. Alajuelense pues ya jugaba con los minutos para salir campeón cuando llega este servicio de Gerald Drummond, la aparición de Alejandro Sequeira y silencio en el Alejandro Morera Soto, olía a alargue. Y cuando cayó ese gol se desconcentró totalmente Alajuelense. Error en salida de Austin Berry. Gerald Drummond que supera a Luis Marín y toca certero. Saprissa, que llegó vestido de víctima, ahora era el campeón de clausura y ahora era el favorito para dejarse el título. Volteaba la serie en una remontada espectacular que significa mucho en la historia del sapricismo y obviamente que es un dolor profundo en los liguistas que llenaron el estadio aquel domingo 7 de junio del año 98 para evitar precisamente esto, una final por el título que como tema anecdótico coincidió con el arranque de la Copa del Mundo Francia 98 y donde otra vez la Liga golpeó primero. Aquí llega Rodinei Martins robándole la espalda a Jervis y a Randall Rowe y vencía a Lonis, el liguismo que se divorció tanto de su equipo que casi no hubo aficionados liguistas en ese primer partido por el campeonato. Pero llegó la reacción de Saprissa con Víctor Cordero. Las cámaras lo seguían, sabían que Cordero estaba de la mano con el gol y de cabeza emparejaba el marcador. Y atención a esta falta de Ricardo González sobre Maía. El mismo Maía que había marcado el autogol en el cierre de la apertura logró ser cómplice para que Justin Campos, de penal, Justin que apareció poco, iba a marcar el gol del campeonato. ¿Y por qué el gol del campeonato? Mientras observamos a Ronald Elías Gutiérrez decretando el final de ese juego, donde Vladimir Quesada también tuvo un ingreso fundamental con toda su experiencia. Bueno, porque Saprissa tomaba un gol de ventaja, ahora era la Liga el que tenía que remontar, y aunque tuvo muy buenas alternativas, Lonis en el arco y la defensa, se complementaron aquel domingo 21 de junio de 1998 para terminar de sentenciar la campaña contra todos los pronósticos a favor de aquel gran equipo del Saprissa ante un gran equipo de la Liga que estableció récords. Es un campeón sin corona, ese equipo alajuelense del 97-98, pero las ironías del fútbol, una campaña casi perfecta para la Liga termina siendo un pésimo recuerdo para sus aficionados y un momento de gloria para el sapricismo. Un Morera Soto, podemos decir que 50 y 50, habían aficionados de ambos equipos. Obviamente que toda la efervescencia cambió de bando, pasó de Alajuela a Tibás, y aunque sufrió, porque realmente sufrió en ese segundo partido,
Lonis y compañía se agigantaron y la estrella 21, una de las más recordadas y de las más disfrutadas, iba a terminar en manos del Saprissa. Atención a este servicio de Wilmer a Miso, y Miso, que en posición prohibida no lograba vencer a Lonis. Se llegaba al final de una maratónica campaña donde ese año más que nunca Manudos y Morados y Manudos arrollaron. Hizo más puntos alajuelense, pero se recuerda al campeón, y el campeón fue el Deportivo Saprissa, con un equipo donde Larrea fue el goleador, aunque desapareció en la recta final, donde Roy Meyer fue una de las grandes figuras. Aquí se iba expulsado Kervin Lacey para no perder la costumbre. Gran campaña de Steven Bryce, que también se lesionó en el final. Víctor Cordero tuvo su aporte, Ronald González, Eric Lonis, Giancarlo Morera, Alejandro Sequeira, Gerald Drummond, Walter Centeno, Oscar Ramírez, Vladimir Quesada. Todos fueron importantes para conseguir aquel momento histórico. Aquí terminaba la etapa inicial. En el complemento, pues el partido siguió siendo intenso, la liga siguió llevando la iniciativa. Es que era un gol y se iban a tiempos extra. Y se iba a repetir lo sucedido en el 94, que en medio del Mundial de Estados Unidos, Saprissa se coronó campeón en Alajuela. Aquí más acciones polémicas, esta de Víctor Cordero sobre Miso. Alajuelense le costó reponerse de ese golpe. De hecho, va a tener que esperarse hasta el año 2000 para lograr lo que en ese momento parecía una realidad, su título número 20. Luego tendría pues toda la historia del tetracampeonato y demás, pero fue un momento que golpeó a los aficionados de la liga. Atención que el encuentro ya iba a terminar. Ahí Luis Diego Arnáez, que también se iba expulsado, y era el sapricismo el que iba a dar rienda suelta a su felicidad en aquel estadio de Alejandro Moreno Soto, no lleno a reventar, pero sí prácticamente lleno. Aquí Oscar Ramírez, que intentó hacer la mesa gallega para el Saprissa, el macho de amplia historia en las dos instituciones. Últimos cartuchos que quemaba la liga, llega Miso con el centro. Randall Rowe, que también fue figura en ese campeonato, mantenía la meta en 0 y iba a hacer una celebración de esas en casa ajena que siempre se recuerda por el sapricismo, por tratarse de un campeonato en el cual al equipo siempre le tocó ser la sombra de la liga, pero en el momento oportuno iba a ganar lo que todos anhelan, el cetro de campeón nacional, y con números que también lo respaldaron como un gran equipo. Tal vez no con el mismo puntaje de la liga, pero sí con un rendimiento avasallador, sobre todo en esa recta final, en la cual llenó de goles a todos los equipos. Aquí se pedía mano, el reloj dictaba sentencia, se agotaba la espera para el cuadro manudo. Parecía mano de Alejandro Sequeira, pero el árbitro consideró que no fue intencional. Y otro detalle es que Saprissa terminó jugando esa temporada con el uniforme tradicional, el morado, que se retomó en los últimos años. Aquí la última acción del encuentro, prácticamente cuánto suspenso, cuánto sufrimiento para ambas aficiones. Un gol y lo cambiaba todo, pero no llegó. Silbatazo final de Gravin Porras. Saprissa era el campeón de la temporada 97-98. Un momento único para los seguidores del cuadro morado. Normalmente cuando los grupos de aficionados se sientan a hablar de fútbol, casi siempre sale a relucir ese cierre de campeonato en el cual Alajuelense, que había hecho todos los méritos para coronarse, pues únicamente requería un empate porque ganó el primer juego en Tibás de la final de clausura. Saprissa pues llega al Morera Soto vestido de víctima, gana aquel juego 2-0 y a partir de ese momento pues ya toma otro aire para la final nacional, que termina resolviendo pues de manera estrecha, como eran los duelos y han sido históricamente los duelos entre morados y manudos, pero a la postre un campeonato significativo, sobre todo por habérselo ganado a su eterno rival alajuelense. Ese equipo repetiría un año más tarde, ya con un formato de torneo diferente, pero también demostrando más superioridad. Esperamos que este repaso haya sido de su agrado para todas las aficiones, porque realmente
todos nos reunimos para disfrutar de la historia del fútbol acá en la videoteca y los esperamos la próxima semana.